El tema del acoso moral fue puesto de relieve hará unos 20 años aproximadamente en Suecia por los estudios de Lehmann, un psiquiatra. Es interesante que el acoso moral viene al derecho laboral de la psiquiatría, ¿no? Un psiquiatra que estudia una serie de casos, de pacientes, en los que él va a detectar que el origen de la enfermedad psicológica y en algunos casos psicosomática del trabajador está en el trabajo, está en situaciones que se presentan en el centro de trabajo. Y entonces Lehmann va construyendo el concepto de mobbing, el concepto de acoso moral, que luego otros psiquiatras, particularmente Marie-France Irigoyen, una famosa psiquiatra francesa, va a ir desarrollando, ¿no? Esta investigación psiquiátrica, psicológica, va a arrojar algunos datos interesantes en base a estadísticas, ¿no? Se ha considerado que, en datos que son aproximadamente desde hace unos 10 años, que en la Unión Europea 13 millones de trabajadores han padecido alguna vez alguna forma de acoso moral, es decir, un 9% de la población asalariada, que significa un 15% en Finlandia, un 14% en Holanda y en el Reino Unido y un 12% en Suecia. Paradójicamente, países como España o como Italia aparecen con porcentajes muchísimo más bajos, lo que en realidad no significa que haya menos situaciones de acoso moral, sino que primero no hay investigaciones realizadas en esos países de manera significativa, y en segundo lugar que por un tema de cultura hay muchos menos denuncias por parte de los trabajadores que en países mucho más sensibles a lo que son lesiones a la dignidad de las personas, como los países que están mencionados en este cuadro. ¿Qué cosa es el acoso moral? ¿Qué cosa es lo que la investigación psicológica y psiquiátrica ha ido entendiendo como acoso moral? Por eso hablo de una perspectiva clínica, capaz de producir una enfermedad psicológica y también psicosomática de un trabajador. En primer lugar, el acoso moral es una conducta abusiva y hostil. Está caracterizado por ser una conducta abusiva hostil, vale decir, agresiva hacia un trabajador. En segundo lugar, es una conducta reiterada y sistemática. Esto es un elemento muy importante del acoso moral, porque el acoso moral no se configura por un acto aislado, por un hecho aislado, o por actos esporádicos, no porque un día un jefe estaba de mal humor e insultó a la secretaria, o gritó a un trabajador, o le aplicó alguna sanción que en ese momento se podía considerar vejatoria. Si es un hecho aislado, puede encuadrarse desde el punto de vista del derecho en otro tipo de conductas, puede motivar otro tipo de quejas, pero no necesariamente se configura como un acoso moral. Tiene que haber una conducta reiterada, sistemática, a lo largo del tiempo, durante un determinado periodo de tiempo, tiene que haberse agredido al trabajador, tiene que ser el trabajador objeto de esta conducta abusiva y hostil, de modo que esta es sistemática. En tercer lugar, y por lo que acabo de decir, prolongada. No basta que se tome un periodo de tiempo breve, tiene que ser un periodo de tiempo más o menos extenso. ¿Cuánto? Eso es difícil de determinar. En las obras sobre el tema del acoso moral se habla, por ejemplo, Lehmann hablaba de periodos de 5 meses en los que tendría que haberse desarrollado una conducta de agresión hacia el trabajador, pero Marie-France Irigoyen, por ejemplo, piensa que no se puede cuantificar la duración, basta que sea una duración suficiente para producir ya en el trabajador algún tipo de trauma, algún tipo de enfermedad.
En cuarto lugar, y este también es un elemento muy importante, la conducta hacia el trabajador tiene que ser una conducta deliberada, es decir, planificada. No se trata tampoco de algo esporádico, de algo que no fue previsto. Quien agrede al trabajador lo hace de una manera deliberada, o sea, lo agrede para lograr un objetivo. Y ese objetivo es el siguiente elemento, que es humillar, vejar, degradar el ambiente de trabajo de la víctima. O sea, convertir el ambiente de trabajo de la víctima en una situación insoportable para la víctima, en un infierno. Algo como lo que estamos viendo en la película, ¿no? Se va agrediendo a estas trabajadoras para irles convirtiendo el ambiente de trabajo en un ambiente insostenible, en un ambiente intolerable para ellas, ¿no? Porque son constantemente objeto de humillaciones, vejaciones, que contribuyen a degradar el ambiente de trabajo de la víctima. Y la consecuencia de toda esta conducta abusiva, hostil, reiterada, prolongada, deliberada, dirigida a humillar, vejar y degradar el ambiente de trabajo, es que el resultado es un daño psicológico. Y en ocasiones, como ya lo veremos, también un daño no solamente psicológico, sino también un daño físico, es decir, una enfermedad física. Precisamente la investigación realizada por todos estos psiquiatras ha arrojado que los efectos principales que ofrece el acoso moral sobre la persona que es víctima del acoso es, en primer lugar, el estrés y la ansiedad. Debo subrayar que el estrés no es igual al acoso moral. Puede haber estrés sin que haya acoso moral. Es decir, hay hoy día una serie de estudios, incluso en este caso hay estudios en el Perú, cosa rara, ¿no? El Instituto de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud ha venido investigando en los últimos tiempos el tema del estrés en el trabajo. Pero el estrés no es producto de una conducta abusiva de la empresa, hostil, puede ser producto de la carga de trabajo, de la mala organización del trabajo muchas veces. No quiere decir que no haya responsabilidad por el estrés por parte del empleador, lo hay, está previsto, incluso mencionado de manera expresa en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. O sea, es un evento del cual puede ser responsable el empleador en la medida que no ha previsto sistemas de organización del trabajo que no lleven al trabajador a situaciones de estrés que afecten su salud. Es una figura distinta, pero es evidente que el acoso moral va a generar en el trabajador una situación de estrés y de ansiedad. Puede originar trastornos psicosomáticos que se han comprobado que en un 52% de los casos, personas que padecen acoso moral presentan trastornos psicosomáticos de orden digestivo como gastritis, úlceras, colitis permanentes, endocrinos como tiroides, desarreglos menstruales, hipertensión arterial, incluso enfermedades cardiovasculares más significativas. Un efecto muy importante del acoso moral es la depresión. El trabajador que es víctima de la humillación constante llega en un momento a sufrir la depresión. Depresión que en un 69% de los casos en algunos países es depresión aguda, lo que se llama depresión clínica. No es la depresión normal que todos podemos tener algún día porque algo nos salió mal, la llamada depre, ¿no? Cuando decimos estás con depre. No me refiero a estar con una depre, me refiero a estar en un nivel de depresión que requiere tratamiento psiquiátrico, porque si no la persona no sale de la depresión. Cosa que no siempre es fácil de detectar, ¿no? Uno de los grandes problemas con la depresión es que la gente no puede detectarla a tiempo y a veces ni siquiera la familia. Y piensan que es lo que decimos, una depresión, está deprimido, le pasó algo, pero cuando la situación se prolonga ya hay que investigar, hay que averiguar. Y eso requiere ayuda especializada de psicólogos e incluso de psiquiatras. Porque la depresión aguda, como ustedes saben, llega a la destrucción total de la autoestima de la persona y consiguientemente a la tendencia suicida. Entonces es frecuente que alguien que tiene una depresión aguda se suicide, ¿no? En un 7% de los casos investigados en Europa, la depresión producto del acoso moral es moderada y en un 24% es leve. Pero fíjense ustedes cómo en más de los 2/3 de los casos
la persona acosada llega a padecer una depresión aguda y por lo tanto a tener tendencias suicidas, ¿no? Otro posible efecto es lo que se llama el síndrome postraumático. ¿Qué cosa es el síndrome postraumático? Es una anomalía psicológica por la cual la persona que ha sufrido un trauma psicológico, que ha sufrido una experiencia profundamente traumática, de la cual ya salió, terminó el evento, tiende a reproducir el evento cuando se produce una circunstancia similar a la que vivió. Esto es muy típico en los soldados que han ido a la guerra, que sufren mucho estrés postraumático. Por ejemplo, un soldado pues, que estaba en una... que se cayó con su avión, sobrevivió, pero cayó. Posiblemente no pueda volver a volar nunca más. A la hora que vuelve a subir a un avión, vuelve a experimentar. Fíjense que el estrés postraumático, el síndrome postraumático, no es recordar el evento, porque todos podemos recordar un evento negativo en nuestra vida, es volverlo a sufrir. La persona en el momento que recuerda el evento vuelve a experimentar la misma sensación de angustia, de miedo, de ansiedad que tuvo en el momento que ocurrió el evento, aunque en ese momento ya no lo está viviendo. En eso consiste justamente la gravedad del síndrome postraumático. Por eso es que hay gente que después de regresar de la guerra, por ejemplo, ha habido casos de gente que ha sufrido en la Segunda Guerra Mundial bombardeos en las ciudades, cuando ya sean las ciudades inglesas, las ciudades alemanas, respectivamente, eran bombardeadas. Hay personas que han quedado con el síndrome postraumático y cuando solían, luego de establecida la paz, el ruido de un avión encima de ellos pasar por la ciudad, entraban nuevamente en crisis. E incluso en algunos casos la gente se suicidaba porque ya les resultaba insoportable la experiencia. O sea, es una anomalía bastante grave. Por eso es que los países que tienen recursos y que tienen guerras como Estados Unidos, lo primero que hacen cuando regresan los soldados, incluyendo por supuesto a los oficiales, es someterlos, aunque no presenten aparentemente ninguna anomalía, lo primero que hacen es someterlos a un tratamiento psicológico, porque saben que probablemente muchos de ellos tengan el síndrome postraumático y que este en algún momento va a aparecer con consecuencias bastante graves para la salud de la persona. Esto determina que las personas que han sufrido acoso moral en el trabajo y que han tenido que abandonar el trabajo porque la situación se tornó insoportable, en muchos casos ya no pueden volver a trabajar. Las estadísticas que hay en Europa son impresionantes, de gente que ha tenido que ser ya dada de baja por la seguridad social y acceder a una pensión de invalidez, porque ya no están psicológicamente, aunque físicamente lo estén, en capacidad de volver a trabajar. Volver a entrar a un centro de trabajo, volver a tener un jefe que por ahí te levantó un poquito la voz, oye, te olvidaste de hacer esto, puede producir en una persona la reproducción psicológica del sufrimiento experimentado en la primera ocasión. Entonces, este es un hecho bastante grave porque influye pues en la incapacidad de las personas para trabajar. Las personas ya no pueden trabajar, tienen que vivir de una pensión. Y finalmente, pues, el suicidio, al cual ya me he referido, ¿no? Fíjense ustedes, el dato es de Suecia, ¿no? Suecia es uno de los países del mundo que tiene una tasa de suicidios más alta del mundo. No sé por qué los suecos se quieren suicidar, es una sociedad del bienestar, que tiene un altos niveles de ingresos. Parece que hay una serie de circunstancias, el hecho de que es un país, bueno, o por lo menos las principales ciudades pues solamente tienen en el invierno 3 horas de luz natural al día, viven casi en la oscuridad, en fin, una serie de factores que hacen que a pesar de que es un país con bonanza económica, sin embargo haya una gran cantidad de depresión en la gente. Y entonces es uno de los países que tiene la tasa de suicidios per cápita más elevada del mundo. Bueno, de ese total de suicidios, entre el 5 y el 16% tienen origen laboral. O sea, es gente que ha
sufrido acoso en el trabajo, que ha sufrido vejaciones, y al convertirse esto en una situación insoportable y manejable, se suicida, ¿no? Es algo parecido, no es el caso del bullying que con los niños, pero es un caso parecido a lo que pasa en Japón, como ustedes saben, con muchos niños que cuando son jalados en los cursos no llegan a casa a entregar las notas, sino que se suicidan en el camino, porque la presión social y familiar es tan grande, o se considera una degradación social y familiar que hayas desaprobado en un curso, que muchos niños, siendo conscientes de eso, en el camino se tiran de un puente o hacen cualquier cosa y se matan. El suicidio en niños en Japón es un tema que se está estudiando bastante porque es producto de esta presión social muy intensa que hay sobre los niños para que sean buenos estudiantes, ¿no? Nos convendría tener un poquito de este tipo de presión aquí en el Perú para mejorar nuestros niveles educativos, sin llegar lógicamente al nivel del suicidio, pero convendría que hubiera menos relajación, ¿no? Entonces, como ustedes ven, estamos hablando de un cuadro bastante preocupante. Estamos hablando de una conducta laboral que es capaz de ocasionar todos estos daños a la persona, ¿no? Y por eso es que el tema se ha ido volviendo cada vez un tema más relevante. ¿Cuáles son los motivos del acoso? ¿Por qué se acosa a un trabajador? Bueno, la lista puede ser interminable. Pueden haber muchísimos motivos, pero aquí estamos presentando, o voy a presentar los principales. Uno que es clásico, la discriminación, ¿no? La discriminación es un elemento de diferenciación en muchos sitios, ¿no? Se discrimina al que tiene un elemento diferencial del que predomina en el grupo, ¿no? Si el grupo es blanco, se va a discriminar al negro. Posiblemente si en el grupo todos son negros y entra a trabajar un blanco, se va a discriminar al blanco. El color, la raza, la religión, el idioma, la edad, la nacionalidad, la etnia, son una serie de criterios que pueden determinar que en un centro de trabajo quienes representan la tendencia mayoritaria en color, raza, religión, discriminen y quieran no solo discriminar, sino quieran excluir totalmente del grupo a aquel que es diferente, a aquel que no comparte las creencias o las características de la mayoría. Y entonces se hostiga a ese. Por ejemplo, el acceso de mujeres a trabajo de hombres. Por eso es que hemos proyectado las escenas de esta película que se llama North Country, así es el título en inglés. Aquí se ha dado como En Tierra de Hombres, en el Perú. Y se da así, sale muchas veces esta película en el cable. Pueden ustedes por ahí, haciendo un poco de zapping, la encuentran, ¿no? El entorno machista, típico, ¿no? El acceso de mujeres a trabajos que tradicionalmente eran trabajos masculinos. Y entonces hay el rechazo del elemento masculino al elemento femenino. Y se traduce en el acoso hacia el elemento diferencial, que es en este caso la mujer. Lo hemos visto acá, por ejemplo, en el trabajo en las minas, ¿no? Hemos visto aquí en el Perú casos también que se han dado en las Fuerzas Armadas. En la medida que en las Fuerzas Armadas y policiales se está permitiendo el ingreso de mujeres, incluso ya no solamente como elemento de tropas, sino también como suboficiales y oficiales, se han producido una serie de hechos, ¿no? Que los denunciados son muy pocos, deben haber muchísimos más que no están denunciados, pero que indudablemente existen. ¿Por qué? Porque claro, en la Fuerza Armada se considera pues que o la policía se considera que son ambientes machistas, ¿no? Absolutamente machistas. Y entonces, claro, recibir a una mujer que pueda ser jefe, que pueda ser general, que pueda ser coronel, que pueda ser, claro, es algo que choca y que es resistido por el grupo y que genera muchas veces actitudes no solo de rechazo, sino de acoso para de alguna manera impedir que eso suceda, que las mujeres se desalienten, que no les interese entrar a ambientes que son coto reservado de los varones. En tercer lugar, la competencia. También puede ser que
en un contexto determinado el ingreso de un trabajador más competente que los demás, más diligente, más eficiente, también puede ser resistido. Porque siempre hay una especie de promedio que pretende que no llegue alguien a alterar, digamos, esa especie de orden, en este caso un orden nocivo, pero un orden establecido, ¿no? La competencia. En cuarto lugar, el desafío a la ley del grupo. Esto también es importante, porque hay grupos que tienen ciertos códigos de conducta en las empresas. Y entonces no quieren que estos códigos de conducta, que son comportamientos colectivos, sean alterados por alguien que tiene una conducta distinta, por alguien que es atípico. O sea, una persona que puede no tener diferencia de color, de raza, religión, no hay una discriminación, pero simplemente se trata de un elemento atípico, de una persona que no entra a la dinámica del grupo. Y entonces el grupo lo rechaza. Este también es otro motivo de acoso moral. El entorno corrupto, otro elemento muy importante, se puede vincular también a lo anterior. Entra un trabajador honrado a un ambiente corrupto. Entonces el honrado es atípico, porque el honrado, en primer lugar, no va a entrar a las prácticas corruptas que tiene el grupo. Y en segundo lugar, no va a, y posiblemente sea un peligro de denuncia. Hay un caso que menciona Marie-France Irigoyen, de un trabajador que entra en Francia a una fábrica donde se producen embutidos, ¿no? Mortadelas, jamonadas, salchichas, todo tipo de embutidos. Y entonces él se encuentra que en la sección donde él trabajaba, los trabajadores sistemáticamente robaban embutidos. O sea, se guardaban una parte de la producción y la sacaban en sus maletines, en sus mochilas, en paquetes, y se la llevaban a su casa. Y esto era habitual, lo hacían todos los miembros de la sección. Se llevaban una parte de la producción de la empresa. Y entonces el trabajador, por supuesto, él no reproduce esta conducta, y no solamente no la reproduce, sino que denuncia el hecho al jefe inmediato superior. El jefe recibe la denuncia, pero no toma ninguna acción. Y al poco tiempo, los demás trabajadores comienzan a acosar a este trabajador. Obviamente, el jefe informó a los trabajadores que habían sido denunciados. No solamente no hizo nada, sino que a su vez denunció al denunciante ante los denunciados. Y estos comenzaron a hacer un acoso de grupo, lo que se llama, ya lo veremos más adelante, acoso horizontal. Es un poco también lo que vemos aquí en la película, el acoso de los compañeros. ¿Por qué? Porque el jefe sabía lo que hacían los trabajadores. Y no solamente lo sabía ese jefe, lo sabían los jefes superiores. Y no solamente lo hacían en esa sección, sino en todas las secciones de la empresa. Y la empresa lo toleraba, porque todos los trabajadores eran sindicalizados. Y la empresa no quería tener problemas con el sindicato. Y entonces dejaba que los trabajadores se llevaran esta parte de la producción como una manera de llevar la fiesta en paz. Hasta que llegó este antipático que fue a denunciar que se estaban robando lo que la empresa sabía, y que seguramente la empresa ya lo había calculado entre sus costos, ¿no? Y ya no le generaba mayor problema. Pero claro, llegó alguien que no quería robar y que denuncia, y al final este trabajador fue acosado y como consecuencia del acoso enfermó y tuvo que pedir su baja a la Seguridad Social y abandonar la empresa, ¿no? Otro elemento importante es el acoso sexual frustrado. Es importante lo de la frustración. Si tiene éxito, ya no hay acoso moral, como es evidente. No será acosada la trabajadora, ¿no? El acoso moral se da cuando se pretende un acoso sexual sobre la trabajadora, también puede ser sobre un trabajador, ¿no? Pero lo más frecuente es que la acosada sea una mujer, y entonces la mujer rechaza, el acosador sexual no logra sus objetivos, y entonces tiene que vengarse. Y entonces se va a transformar de acosador sexual fracasado en un acosador moral que va a tratar de tener éxito, haciendo que la trabajadora pues se vaya, sea castigada por haberse negado a sus requerimientos. Entonces, también otro elemento importante,
entre los motivos. Hay otro motivo que es interesante, que también está mencionado y que recientemente ha sido producto de un libro de una investigadora mexicana que ha venido aquí al Perú. Hace poco incluso tuvimos aquí con ella una sesión de trabajo, pero ella vino antes a buscar la literatura que había en el Perú sobre esta materia, y ella en México, en la UNAM, ha desarrollado en un reciente libro que ha publicado, además es socióloga, o sea que ha apoyado el libro con investigaciones de campo, un tema que también es mencionado por los psiquiatras, pero que no lo han trabajado a fondo porque obviamente no es su campo, que es lo que se llama el elemento organizacional, que los psiquiatras han definido como la llamada empresa tóxica. O sea, que hay empresas que tienen un determinado contexto organizacional y sobre todo están basadas en una cultura organizacional que lleva al acoso. O sea, es una cultura de la organización en que la organización está basada, por ejemplo, en el autoritarismo, ¿no? Y en la presión sobre el trabajador. O sea, no dejarlo respirar prácticamente. Entonces, ese tipo de empresas que están basadas en una cultura organizacional autoritaria, a veces paternalista autoritaria, se van a convertir por sí mismos en un elemento de acoso hacia el trabajador, ¿no? O sea, el trabajador tiene que ser completamente obediente, tiene que ser completamente sumiso, de lo contrario será acosado. Esta profesora narraba aquí justamente una frase que dice que es muy representativa de lo que es la cultura organizacional mexicana, país, ¿no? Según la cual un jefe, un empresario, un jefe le dice a un trabajador: Pérez, ¿qué hora es la que usted mande, patrón? ¿No? O sea, ese es el nivel de sumisión que tiene el trabajador respecto al empleador. Entonces, esa cultura organizacional es también un elemento. Y es lo que lleva a algunos a hablar de empresas tóxicas. Así como hay empresas que generan estrés por sus propias deficiencias organizativas o a veces por una estrategia de conseguir metas mediante una excesiva presión sobre el trabajador, también hay estas empresas que a partir de una cultura organizacional pueden generar el acoso moral. Hay varias clases de acoso moral. El acoso que podríamos llamar más evidente, más clásico, más importante, es el acoso vertical. O sea, del empleador o jefe hacia un subordinado. A esto se le ha llamado, dentro del marco del mobbing, que es en general el acoso moral, se le ha llamado el bossing, ¿no? En Estados Unidos sobre todo porque boss es el jefe, ¿no? Entonces, bossing es el acoso del jefe hacia el subordinado, que obviamente es el acoso más importante, porque quien tiene poder, lo mismo que sucede en el caso del acoso sexual, es más importante o más relevante el acoso de quien tiene poder, el acoso del jefe hacia el trabajador, que el acoso moral, el acoso sexual, digamos, horizontal del compañero de trabajo, que también existe, pero ese compañero de trabajo por lo general no tiene los mecanismos que a un jefe le otorga el poder para ejercer presión sobre un trabajador o trabajadora. Entonces, en el caso del acoso moral sucede lo mismo. El acoso vertical, por ejemplo, en la Unión Europea, representa el 75% de los casos de acoso moral. Pero también existe el acoso moral horizontal, que es el acoso de los compañeros de trabajo, lo que hemos visto en la película. Pero el acoso moral horizontal, en realidad, generalmente tiene éxito cuando es tolerado por el empleador. Ustedes habrán visto aquí en la película que son los trabajadores, los compañeros de trabajo, los que realizan todos estos actos destinados a humillar a estas trabajadoras. Pero los jefes saben, ¿no? Los jefes están de acuerdo, o sea, ellos directamente no acosan, pero saben que el acoso se está produciendo. No solamente no van a hacer nada para impedirlo, sino que están de acuerdo en que se lleve a cabo. Y por eso la fórmula de solución, cuando la líder del grupo se presenta ante los empresarios supuestamente para que reciban la denuncia que ella va a hacer, es decirle: bueno, como gran cosa te exoneramos del plazo de preaviso de 15 días, ¿no?
y puedes irte ya en este momento, cosa que ella no hace. La película tiene todo un largo desarrollo que es más adelante, como en toda película americana, además, el proceso judicial en el cual se va a ventilar esta situación, ¿no? Entonces, el acoso moral horizontal lo hacen los compañeros de trabajo, pero generalmente es un acoso que está tolerado, a veces inducido y siempre tolerado por las autoridades superiores. Por eso es que en estos casos también hay responsabilidad de los empleadores por permitir un ambiente favorable al acoso moral. El acoso moral ambiental, que es un acoso más de tipo machista, también se da y se puede mezclar con el acoso moral de tipo horizontal, ¿no? Estos es un poco los resultados hasta aquí de la investigación de tipo psicológico, psiquiátrico. El derecho laboral ha tratado de encuadrar jurídicamente estos hechos y de darles una respuesta, porque es un tema que obviamente se produce en el ámbito de las relaciones laborales y que tiene las consecuencias graves que acabamos de presentar. Vamos a ver entonces varias hipótesis del acoso moral en relación al derecho. La primera hipótesis, ya hoy día yo diría más que una hipótesis, ya una tesis, ¿no? El acoso moral viola derechos fundamentales de la persona. O sea, las conductas de acoso moral son constitucionalmente reprobables. Representan conductas inconstitucionales. ¿Por qué? Porque violan derechos fundamentales de la persona. Y en primer lugar, el derecho a la dignidad de la persona, que está en nuestra Constitución consagrado en el artículo 1, que señala que la defensa de la persona y de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha puesto de relieve que la dignidad es el fundamento de todos los derechos fundamentales. O sea, en último análisis, todos los derechos fundamentales concurren a la tutela de la dignidad de la persona. Entonces, es evidente que la protección de la dignidad en el trabajo es un valor. La dignidad no es un valor constitucional extramuros de la empresa. También debe respetarse la dignidad de la persona y del trabajador dentro de las empresas, en el seno de la relación laboral. En segundo lugar, y de una manera más específica, el acoso moral vulnera el derecho a la integridad física, psíquica y moral de las personas. Derecho también reconocido en el artículo 2 de nuestra Constitución, ¿no? Ya hemos visto que la persona que es víctima de un acoso moral sufre perjuicios en su integridad física, porque contrae enfermedades psicosomáticas, en su aspecto psicológico y obviamente en su aspecto moral, en su autoestima, en su propia autovaloración. Entonces, es evidente que aquí hay una violación de la integridad física, psíquica y moral. En tercer lugar, hay una violación del derecho al honor y a la buena reputación. En muchos casos, quizás no en todos, el honor y la buena reputación de la persona son afectados. ¿Por qué? Porque muchas veces en las empresas hay, por ejemplo, chismes sobre una persona, ¿no? Rumores que se hacen correr, técnicas para desprestigiar a una persona, hacerla presentar como incapaz, hacerla presentar como inepta, hacerla presentar como de una determinada manera que perjudica su imagen ante sus demás compañeros, ¿no? El derecho a la salud, por todo lo que acabamos de decir, es evidente que es afectado. El derecho a la igualdad y no discriminación, que se patentiza en aquellos casos en que el móvil del acoso moral es precisamente la discriminación, el elemento discriminatorio. También se vulnera eventualmente por el acoso moral el derecho fundamental a la libertad religiosa, en aquellos casos en que el móvil del acoso moral es la diferencia religiosa de la persona acosada. Y podrían haber otros derechos fundamentales que ya en casos concretos o particulares pudieran resultar también vulnerados por conductas de acoso moral. Pero es evidente que hay una situación
de acoso, de violación de los derechos fundamentales de la persona en los casos de acoso moral, a su dignidad, etc., ¿no? Por ejemplo, ha habido un caso europeo en el que un vigilante, por ejemplo un guachimán, fue asignado a cuidar en la parte de atrás de la empresa durante 12 horas los botes de basura de la fábrica. Entonces el vigilante pasaba 12 horas al día vigilando los botes de basura, absorbiendo los malos olores, de pie al lado de la basura, porque esa era la tarea que se le había encomendado, ¿no? Un trato evidentemente vejatorio, ¿no? Contrario a su dignidad. En otro caso, había un propietario de una pequeña empresa que no tenía demasiados empleados, pero que sostenía que su secretaria pasaba demasiado tiempo en el baño. Y entonces cada vez que la señorita iba al baño, el empresario tomaba una silla, la llevaba a la puerta del baño y se sentaba. Y la esperaba que saliera tomándole los minutos que había demorado en el baño, ¿no? O sea, hacía una vigilancia, claro, no la veía, pero estaba vigilándola en la puerta del baño. Hubo otro vigilante al cual se le asignó en la parte alta de una empresa vigilar una puerta que no conducía a ningún sitio, porque detrás de ello había una especie de precipicio, o sea, terminaba el edificio, la puerta no, nadie podía pasar por esa puerta porque se caía. Y entonces, en vez de ponerle un candado, había un vigilante que cuidaba una puerta por la que nadie transitaba y que nadie, por supuesto, hablaba con él, ¿no? Un caso peruano que no llegó a los tribunales, pero que lo hemos conocido porque la empresa aceptó los consejos de su abogado, que le dijo que no lo hiciera, es el de una señorita que por haber estado vendiendo en la empresa productos Yambal fue castigada por su jefe, condenándola a que tipeara la guía telefónica. Entonces, como ustedes pueden ver, y esta es la conclusión, la maldad humana es infinita. Se pueden ocurrir todo tipo de cosas malvadas y perversas para castigar a una persona. O sea, Jean-Marie Irigoyen, en su libro sobre el acoso moral, presenta 1000 casos clínicos, o sea, casos que ella, que es psiquiatra, que no es abogada laboralista, ni va a los juicios, conoció por personas enfermas mentalmente que han llegado a su consulta y le han contado la historia de su vida, y ella ha detectado que el problema no es como, digamos, muchos psicólogos que aplican que son freudianos tradicionales, que lo primero que te preguntan es sobre tu niñez, no, va a buscar algún trauma en la niñez, sino que ha identificado que probablemente más gente tiene traumas en el trabajo que en la niñez. Entonces ella presenta en un libro 1000 casos, o sea, 1000 casos terribles, ¿no? O sea, donde hay evidencia de cosas pensadas para maltratar, para hacer daño a un trabajador, como estas que he mencionado, que son unas pocas simplemente, ¿no? Bueno, resulta que la segunda hipótesis, que es que el acoso moral obviamente desnaturaliza y transgrede el contrato de trabajo. No solamente viola derechos fundamentales, también viola el contrato de trabajo. En primer lugar, porque vulnera el deber de buena fe. Las partes en el contrato de trabajo tienen que actuar de buena fe, respetarse recíprocamente, ¿no? En segundo lugar, implica un abuso del poder de dirección. Sin ninguna duda, el poder de dirección es un poder limitado, reglado, está condicionado a aquellos aspectos en los que el empleador tiene la facultad de normar y organizar el trabajo, pero ninguna otra cosa más. Entonces no puede exceder estos ámbitos que la propia ley le establece, porque si los excede, más allá de ello, el poder de dirección es un poder ilegítimo. Por ejemplo, ha habido un caso en la jurisprudencia peruana en el que, y ese caso deben ustedes haberlo conocido, en el que en una municipalidad de aquí cercana, de Lima, un trabajador que había sido jardinero estudió en la universidad, estudió psicología y se graduó de psicólogo.
y entonces fue promovido en la municipalidad primero a psicólogo y después fue promovido hasta una subgerencia de servicios, no sé exactamente de qué, pero llegó a ser un subgerente. Hubo un cambio de alcalde y parece que regresó un alcalde anterior que quizás habría tenido algún problema con el trabajador, y entonces el alcalde lo regresó al puesto de jardinero, teniendo el ya título de psicólogo y habiendo sido subgerente. Entonces, claro, aparte de que aquí hay hostilidad y una serie de cosas que podríamos encuadrarlas laboralmente, rebaja de categoría, en fin, pero hay un acoso moral, evidente, porque la finalidad de esta medida absurda de regresar a la función de jardinero a quien lo había sido, pero que ya la había superado por sus estudios universitarios, era justamente humillarlo ante todos sus demás compañeros. Este es uno de los pocos casos en que hay jurisprudencia peruana, en la que no se ha utilizado la categoría de acoso moral específicamente, pero sí en la sentencia que es del Tribunal Constitucional, porque el trabajador se defendió mediante un proceso de amparo, se hace mención a que esto viola su dignidad, etc., ¿no? O sea, sí se van utilizando elementos conceptuales que están referidos al acoso moral sin utilizar todavía específicamente la figura del acoso moral, porque no tenemos en el Perú una legislación sobre acoso moral. Sí la tenemos sobre acoso sexual, pero no sobre acoso moral, aun cuando la nueva ley procesal del trabajo, al establecer la competencia de los jueces de primera instancia, dice, ¿no?, las demandas sobre acoso sexual y acoso moral que presenten los trabajadores. O sea, los jueces hoy en día tienen competencia para pronunciarse sobre temas de acoso moral, pero no hay en realidad una definición jurídica, una tipificación de lo que es el acoso moral. Claro, ya veremos más adelante que lo podríamos encuadrar en algunas figuras que por el momento serían instrumentales para la tutela del trabajador. Y finalmente es evidente que el acoso moral vulnera el deber de seguridad y salud del empleador. El empleador tiene que velar, está obligado. No es un acto simplemente moral, es un acto jurídico el que lo obliga a velar por la seguridad y salud del trabajador, ¿no? Y por eso tenemos además una legislación al respecto. Y si el trabajador, el empleador, incurre en actos que afectan la seguridad y sobre todo la salud del trabajador, o tolera ese tipo de ambientes nocivos a la salud del trabajador en la empresa, evidentemente es responsable porque ha violado el contrato de trabajo. Y a esto nos lleva a la tercera hipótesis, y es que el acoso moral constituye un riesgo profesional. Un accidente de trabajo, quizás más una enfermedad profesional, en el caso que el trabajador llega ya a la situación de afectación grave y permanente de su salud. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 29.783, tiene varios elementos que nos permitirían encuadrar dentro de los riesgos laborales a los que se refiere esta ley una situación de acoso moral. En primer lugar, en el artículo 9 del título preliminar, cuando dice que las condiciones de trabajo deben garantizar a los trabajadores una vida saludable física, mental y socialmente en forma continua. Se hace referencia a la salud mental del trabajador, la cual debe ser garantizada en el centro de trabajo. La misma ley, en este artículo que he mencionado, señala que las condiciones de trabajo deben ser compatibles con el bienestar y dignidad de los trabajadores. Otra expresión que nos lleva también a relacionar este tema con posibles situaciones de acoso moral que son contrarias a la dignidad del trabajador. El reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el decreto 005-2012, en el artículo 33, que habla de los registros que deben llevarse respecto a los riesgos, señala que debe llevarse un registro obligatorio del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos, ¿no?, que son todos los riesgos que son enunciados. O sea, aquí tenemos los psicosociales como riesgos que deben ser debidamente monitoreados porque son riesgos que pueden estar presentes en las empresas. Y yo creo que todo esto es una base que nos da la posibilidad de utilizar, ¿no?, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo como un ingrediente en el momento de recurrir a la tutela de un trabajador afectado por situaciones de acoso moral. Y finalmente,
el artículo 103, que reglamenta el artículo 56 de la ley, precisa que existe disposición a los riesgos psicosociales cuando se perjudica la salud de los trabajadores, causando estrés y a largo plazo una serie de sintomatologías clínicas como enfermedades cardiovasculares, respiratorias, inmunitarias, gastrointestinales, dermatológicas, endocrinológicas, musculoesqueléticas, mentales, entre otras. Entonces yo creo que aquí sí tenemos en nuestra ley, antes de la ley, en el reglamento que precedió a la ley, había algunas referencias a las que podíamos echar mano para configurar una situación de acoso moral, pero ahora con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tenemos un cuadro mucho más completo, aunque la ley específicamente tampoco hable de una situación de acoso moral, pero basta con que se refiera a la obligación del empleador de tutelar la salud mental y considerar que entre los riesgos profesionales están los riesgos psicosociales para que perfectamente podamos encuadrar dentro de esos riesgos una situación de acoso moral. Llegamos al final, al preguntarnos qué hacer, cómo prevenir, cuál es la tutela frente al acoso moral. Pretendo presentarles tres mecanismos de tutela, ¿no? En primer lugar, una tutela preventiva, ¿no? Que puede estar presente de muchas maneras, pero al menos en lo que se ha ido avanzando en el mundo a raíz de la puesta en evidencia de los casos de mobbing o acoso moral, podría estar representada en estas tres actitudes. En primer lugar, códigos de conducta. Grandes empresas del mundo, sobre todo transnacionales, que ya operan en el Perú, tienen códigos de conducta de sus trabajadores, códigos de conducta internos, que deben ser respetados por todos los miembros de la empresa, jefes y trabajadores que no tienen mando, tanto en materia de acoso sexual como en materia de acoso moral. O sea, esta es una política posible. O sea, la importancia de esto es que una empresa declare a través de un código, puede ser formalmente un código redactado jurídicamente, articuladamente, puede ser una declaración de la empresa en que quede claro a los trabajadores de la empresa que la empresa no tolera en lo más mínimo situaciones de acoso sexual ni de acoso moral, y que por el contrario las reprueba. Eso es un mensaje que puede estar en códigos de conducta, que puede estar en declaraciones, en algún tipo de documento en el que sea patente que la política de la empresa es absolutamente contraria al acoso sexual y moral. Porque este es un mensaje que llega a todos los trabajadores y que los previene de que estarán en contra de las políticas de la empresa si es que incurren en conductas de este tipo. Como digo, ya muchas empresas, sobre todo las más grandes del mundo, las transnacionales, con la influencia de países donde este tema es muy sensible, han adoptado códigos de conducta o declaraciones genéricas donde queda absolutamente en claro su posición de rechazo a estas conductas. En segundo lugar, evidentemente, un tema de educación. Me refiero a educación específicamente dentro de la empresa, no me refiero a la educación en general que pueda brindar el Estado o las entidades particulares. Me refiero a formas de educación. Todas las empresas invierten en entrenamiento, educación, capacitación, como se le quiera llamar, a sus trabajadores. Entonces, estos programas educativos deben comprender también programas relativos a las conductas de los trabajadores dentro de la empresa respecto a sus demás compañeros de trabajo. O sea, a las conductas positivas, conductas que excluyen, por lo tanto, formas de hostigamiento sexual o de hostigamiento moral. Y en tercer lugar, las empresas, empresas, centros de trabajo, instituciones, incluso militares, policiales, deben tener, como ya por ejemplo ocurre en el caso del acoso sexual en el Perú, procedimientos de solución de conflictos y de quejas. O sea, deben tener una vía para que los conflictos que se puedan estar generando al interior de la empresa, que muchas veces pueden desembocar en una situación de acoso moral, sean procesados. O si se llega a una situación de acoso moral, el trabajador tenga la posibilidad de presentar una queja
y ser atendido con todas las garantías de imparcialidad, es decir, que no vaya a parar en manos del acosador, ¿no? Entonces, esto es también importante y ya hay muchas empresas en el mundo que han creado mecanismos internos para que el trabajador pueda presentar sus reclamaciones. La tutela reparadora. ¿Qué se puede hacer frente a una situación ya concreta de acoso moral? Y aquí sí me refiero específicamente a lo que pueda ocurrir en el Perú. Presentada una situación de acoso, ¿qué vías tenemos en nuestro ordenamiento jurídico actual para enfrentarla, para pedir que cese un acoso moral? En primer lugar, una tutela reparadora restitutoria, o sea, que implica que cese el acto de hostilidad, en un momento en el que se pueda todavía detener la situación de acoso moral. Bueno, podríamos tener la vía constitucional del amparo, el caso que les he mencionado del ex jardinero de la municipalidad, es un caso que se resolvió por la vía del amparo. Hay otros casos que ocurrieron en el servicio diplomático, que también son muy cercanos a la situación de acoso moral, que se resolvieron a través de acciones de amparo. Entonces, es una vía, porque es una vía de tutela de los derechos fundamentales, alegando la violación del derecho a de la dignidad, del derecho a la integridad física, psíquica y moral, del derecho a la salud, etcétera. Los derechos que he mencionado, se puede prácticamente articular una acción de amparo y de repente con unas medidas cautelares oportunas poder detener conductas que constituyen acoso moral en un centro de trabajo o en una institución pública. Otra vía es la vía laboral, en la cual en realidad lo único que nos quedaría es la vía de la hostilidad, o sea, hacer una demanda por hostilidad, basándonos en la figura de hostilidad que está tipificada como actos contrarios a la dignidad del trabajador. Podríamos, bueno, yo creo que sin ninguna dificultad, o sea, es evidente que una situación de acoso moral tiene que ser una situación contraria a la dignidad. Claro, nosotros como abogados podríamos plantearnos, y eso también seguramente lo han visto ustedes en el tema del acoso sexual, el gran tema, como en todo proceso judicial, no es decir, sino probar. ¿Cómo se prueba? ¿Por qué en el Perú hay poquísima jurisprudencia sobre acoso sexual? No porque no haya acoso sexual, sino porque nadie hace demandas de acoso sexual. Por vergüenza, por temor y a veces por falta de medios probatorios. Bueno, lo mismo pasa en el tema del acoso moral. En el acoso moral en otros países lo que hay es que se ha desarrollado, como lo demuestra el descubrimiento del acoso moral, una psiquiatría y una rama de la psicología laboral, no como se ha desarrollado en el Perú, que los psicólogos laborales lo que hacen es entrevistar a los que quieren postular un puesto de trabajo, sino una psicología que investigue la causa de las anomalías psicológicas de las personas que pueden tener su origen en las relaciones laborales. Porque si no, es muy difícil, si no tienes un dictamen que puedas llevar a un tribunal y que el psicólogo o el psiquiatra acredite, porque el psiquiatra pues ha trabajado con la persona y puede saber que la causa de su problema no es su infancia, sino es el centro de trabajo. Entonces, esos dictámenes presentados a un tribunal, añadidos a otras pruebas que se puedan tener, pueden producir un determinado resultado. Si eso no lo tienes, es muy difícil. Yo conocí profesionalmente el caso de un señor al que evidentemente lo acosaban en un canal de televisión, un ingeniero, al que por acosarlo lo hacían ir a trabajar en la noche, donde no hay programas en vivo y donde solamente se proyectan películas que se meten pues en las caseteras, y lo hacían limpiar con una badana todas las noches los equipos de televisión. Este señor recurrió a mi consulta, yo no había medios de probar nada de esto. El señor dejó de verme, reapareció a los meses y me dijo que no había ido a verme porque se había enfermado y había ido a un psiquiatra. Entonces yo le dije, caramba, ya tenemos un dictamen con el cual podemos ir a un proceso judicial. ¿Qué le ha diagnosticado el psiquiatra? Que soy borderliner.
O sea, casi un, no, lo que está de moda, pues, o sea que estás casi un maníaco depresivo. Con eso, pues, no hacíamos absolutamente nada, al contrario, iban a decir, está bien que lo hayan despedido, que lo despidan. ¿Por qué? Porque los psiquiatras no, claro, hoy en día decir que alguien es borderliner es lo más frecuente, como decir que te sientes, tienes un virus, ¿no? ¿Qué virus será? No sé, igual tómate 80 pastillas para... algún virus matará esa pastilla, ¿no? Bueno, los psiquiatras ahora están con el tema del borderliner, ¿no? Con la nueva teoría de que en realidad la locura y la, digamos, estar sano o estar loco no hay una barrera, sino que es un continuum, ¿no? Puedes estar más para acá o más para allá, más cerquita de acá del medio, bueno, o sea, que todos tenemos un poquito supuestamente de locura según estas teorías psiquiátricas. Entonces, claro, pero con eso no haces nada. Eso es un diagnóstico completamente general, abstracto, que no te sirve absolutamente de nada. Y eso es consecuencia de que en el Perú no hay especialistas en psicología ni en psiquiatría de carácter laboral. Y eso es un grave problema para los procesos judiciales. Podría pensarse en una tutela resarcitoria en la misma línea, si el trabajador, bueno, finalmente se ve obligado a renunciar porque no soporta el ambiente laboral, entonces hay el despido indirecto, que ya todos lo conocemos, con una indemnización por despido. Y hay un tema adicional que es el tema de si es posible, si se pudiera probar el acoso moral, pedir en un proceso, por ejemplo, de despido indirecto o en otro proceso, una reparación por el daño moral. Evidentemente hay una serie de países, por ejemplo Italia ha avanzado mucho esto en el caso que se prueba el acoso moral, además de las indemnizaciones que pueden haber por el despido indirecto, etc. Hay una indemnización por daño moral, porque en este caso el daño moral es evidente, ¿no? Bueno, los italianos tienen, como ustedes saben, una serie de daños de los que han hablado, el daño físico, el daño psicológico, el daño moral, el daño al proyecto de vida. Pero se podría incluir por lo menos el daño moral o el daño psicológico, pero nuevamente nos vamos a encontrar con el tema probatorio. O sea que para que un juez te dé una indemnización por daño psicológico hay que probar que existe el daño psicológico. Y no lo puedes probar si no tienes un informe médico que acredite que la persona tiene un daño psicológico originado en conductas de acoso moral que ha sufrido en el centro de trabajo. Entonces son problemas que se presentan, que en otros países se van resolviendo, porque claro, estas especialidades están desarrolladas y hay lógicamente una sensibilidad al tema que aquí no la hay. Aquí no lo hay ni siquiera por parte de los trabajadores. Temas como el daño moral es un tema, el acoso moral es un tema que los trabajadores lo pueden sufrir, pero no hay ningún sindicato que se le ocurra, por ejemplo, plantear una cláusula convencional en la que la empresa ponga un mini código de conducta dentro de un convenio colectivo de trabajo, cosa que podría ser. No son temas que a los sindicatos mayormente les preocupen. Están en otra lógica, que es mucho más economicista y reivindicativa, que lógicamente se entiende porque, dada que las remuneraciones en el Perú son manifiestamente insuficientes, salvo la de los ministros de Estado, entonces los trabajadores pues se concentran en este tipo de problemas y no en estos que, sin embargo, son relativos a su propia dignidad y finalmente a su propia salud, ¿no? Finalmente podemos hablar ya de una tutela sancionadora. Los españoles, que llegaron mucho después que los suecos y los franceses y los alemanes y otros al tema del acoso moral, sin embargo han avanzado mucho más rápidamente porque ya no solamente han regulado la figura, sino que la han convertido en un delito. El Código Penal español, el año 2010, ha establecido esta figura, ¿no? La figura del delito de acoso moral, ¿no? El que infringiera a otra persona un trato degradante, etc. Con la misma pena serán castigados los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial, o sea, sector público, y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima. Y esto es una pena, como ven, de 6 meses a 2 años efectivos. Entonces ya hay en España una figura típica
de delito de acoso moral, que es finalmente una tutela sancionadora. Este camino ha sido el año pasado imitado por México. México también ya ha regulado el delito de acoso moral. Entonces, ya se ve que el tema ha ido avanzando, no solamente en una regulación laboral, en la cual el trabajador puede obtener la reparación de sus derechos, indemnizaciones, sino que se está llegando incluso a una figura en la cual quien ejecuta el acto de acoso moral, podría ser el empleador, el jefe o incluso algún compañero de trabajo, puede ser sancionado penalmente, ¿no? Lamentablemente aquí en el Perú no hemos dado ni siquiera el primer paso, salvo la referencia de la ley procesal. Es curioso que la ley procesal haga una referencia a algo que no está regulado en la ley sustantiva. Claro, en el proyecto de ley general de trabajo, que está durmiendo el sueño de los justos y seguirá durmiendo en el Congreso, sí se ha regulado toda la figura del acoso moral, pero no tenemos en realidad en el Perú una legislación, y menos aún una figura penal. Pero les presento esto para que tengan ustedes idea de cómo el tema ha ido avanzando en los diferentes países para consolidarse un tema que evidentemente es muy importante. Entonces yo espero, como les dije al principio, que al llegar a este punto ya se haya aclarado cuál es la diferencia entre el acoso sexual y el acoso moral. Ahí me preguntaron en una exposición, ¿y cuál es la diferencia? Yo le dije, suponiendo que el acosado sea una mujer, la diferencia es que en el acoso sexual el empleador quiere que la trabajadora se quede y en el acoso moral quiere que se vaya. Esa es la diferencia. Muy bien, gracias. Bueno, si hay alguna pregunta, estoy a su disposición. Sí, señorita. Sí, doctor, es un tema que la verdad me interesa mucho. He estado revisando la literatura y efectivamente está regulado en el Código Penal de España, como usted señalaba. Y creo que también lo interesante que usted ha ido tratando a lo largo de su exposición es que efectivamente la literatura que revisé es que hay tantas figuras, pero la clave creo que también hay un compañero que ejerce liderazgo, ¿no? Que inclusive se acerca a la víctima, así lo describe la literatura, y de tal manera que logra que un grupo pueda afectar a este victimario. No actúa solo, ¿no? De acuerdo a lo que he podido leer, no actúa solo, de tal manera que logra lo que usted decía, ¿no? Que finalmente, si no es, señalaba fuerte en su personalidad, porque hasta ese nivel han llegado los estudios, es que termina renunciando a la empresa y se va. Nosotros tuvimos el gusto desde el Colegio de Abogados invitarle a Rosa Arciniega, que es la que es peruana, sí, y nacionalizada mexicana. La doctora Arciniegas. Claro, presentó la investigación sobre el moving en el colegio. ¿Y por qué tenemos interés especial? Porque en realidad desde el Colegio de Abogados también estamos trabajando precisamente una propuesta normativa respecto al moving o acoso moral o acoso laboral, ¿no? Y en ese sentido quería hacerle la pregunta, ¿qué opinión le merece si, por ejemplo, nos inclinamos por regular también desde el punto de vista penal en el Perú, o le damos también la otra mirada desde el ámbito más acotado al tema laboral, ¿no? Entonces, quería conocer su opinión para que eso nos va a encaminar también en la propuesta que estamos trabajando, ¿no? Gracias. Bueno, en relación a los agentes del acoso moral, todo depende del tipo de acoso del que hablemos. Si el acoso es vertical, no se requiere que haya un grupo acosador. Puede ser un jefe simplemente, el jefe, el gerente, el jefe del trabajador, que por cualquiera de las razones que he mencionado hostiga al trabajador. Lo grita en público, hay ejemplos de jefes que no contestan el saludo al trabajador, lo aíslan cuando el trabajador, se lo presenta ya María Francia Irigoyen, en el caso de una trabajadora que cada vez que iba a entregarle documentos a su jefe, sobre todo cuando había otras personas, el jefe los agarraba y los tiraba al suelo. Decía, esto no sirve para nada, al suelo. Y eso se lo hacía constantemente, o sea, cada vez que venía a entregarle un informe, el informe terminaba en el suelo. Pero lo hacía cuando había otras personas, o sea, para humillarla, ¿no? Igual lo hubiera humillado
si lo hacía sin otras personas, pero la humillación era más fuerte si lo hacía en grupo, o sea, en presencia de un grupo. Pero en el acoso moral vertical, que es el de arriba hacia abajo, basta que la gente sea una persona. Ahora, en el acoso vertical horizontal, que es el de los compañeros de trabajo, sí, evidentemente se requiere que exista un grupo, ¿no? Es muy interesante porque Lehmann dice en su libro que él se inspiró para investigar el moving en un etólogo, cuyo nombre no me acuerdo ahora, un etólogo que había estudiado la acción de ciertos grupos de animales que cuando actúan en manada son capaces incluso de vencer a un animal mucho más poderoso que todos ellos en grupo, o sea, un animal grande. Pero la táctica del hostigamiento hecha por un grupo de animales pequeños, pero que actúan en manada, era capaz de derrotar a un animal mucho más poderoso. O sea, esta conducta animal la va trasladando Lehmann, por lo menos en el caso del acoso horizontal, y demuestra pues que en realidad esta conducta tiene bastante de fuente en el mundo animal, ¿no? Porque es una conducta finalmente irracional. Claro, lógicamente los animales no actúan con la deliberación malvada que actúa el ser humano, actúan por necesidad, ¿no? Pero, por ejemplo, es bien interesante eso para el tema del bullying, ¿no? Porque el bullying, del cual tanto se habla, sí es normalmente de los compañeros del alumno, no después de la profesora, no es de los compañeros, y tiene mucho que ver con esa, ¿no? La manada, el grupo, que obviamente tiene un líder que ataca a esta persona. Ahora, respecto a su pregunta concreta, yo personalmente creo que si se regula la figura, debería regularse en toda su amplitud, ¿no? Es decir, debería regularse en el campo laboral y debería regularse en el campo penal, como ya lo han hecho algunos países. Quizás por razones de prudencia, si uno quiere que se apruebe un proyecto, yo separaría los temas. Es más fácil que el tema se regule en la vía laboral que en la vía penal. Entonces, imagínense si con el tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo hay toda una crítica de los sectores empresariales, porque ahí sí se puede llegar a una situación de responsabilidad penal. La ofensiva en contra de este proyecto de ley sería feroz si se plantea de frente como una figura delictiva. Quizás es más fácil que se plantee en un primer momento como una figura de tipo laboral, sin dejar la perspectiva de que en el futuro pueda hacerlo como una figura delictiva, ¿no? Buenas noches, doctor. Quería hacer una consulta respecto a los riesgos psicosociales que usted mencionó, que de hecho es algo que, bueno, regula como un tema innovador el reglamento y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y sobre lo cual no existe mucha jurisprudencia, por lo menos nacional, y tampoco hay muchas publicaciones ni del MINSA ni del Ministerio de Trabajo. Ocurre que en la práctica a las empresas privadas les exigen este tipo de información, no solamente de carácter formal, como por ejemplo son los registros, ¿no? Sino también solicitan información vinculada a la calidad de vida, como usted mencionaba. Entonces, en ese escenario en el cual no existe una exigencia formal, me refiero a documentos o acciones detalladas en virtud de las cuales la empresa realiza acciones para prevenir o para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ¿qué hacer, no? Porque se supone que a una empresa la sancionan por incumplir exigencias de carácter formal de acuerdo a los principios de tipicidad y legalidad. Entonces, ¿cree usted en todo caso que debería de ampliarse este concepto a través de guías del Ministerio de Trabajo o de resoluciones ministeriales que de alguna manera detallen como referencia con qué documentos o qué acciones se debe tomar para poder atacar o cumplir con esta exigencia que en el principio no sería formal, ¿no? Bueno, yo creo que como en muchas otras cosas, nosotros como país, en este tema, por ejemplo, de salud y seguridad en el trabajo con la nueva ley, antes con el reglamento que anticipó a la ley, y si llegamos a tener una nueva ley de trabajo o cuando menos una regulación específica del acoso moral, y como también pasa con el tema de la ley de hostigamiento sexual, tenemos que ir paso a paso. O sea, evidentemente
hay que regular estas cosas y hay que ser exigente porque está de por medio de la dignidad y la salud del trabajador. Pero también a las empresas hay que ir de alguna manera instruyéndolas. O sea, para que esto funcione se necesitan muchas cosas, ¿no? Y yo creo que hay que partir de una labor de difusión, de una labor de educación, de una labor, en buena cuenta, de concientización. Yo creo que la gente tiene que asumir una conciencia de que estas cosas no son simplemente exigencias absurdas que a alguien se le han ocurrido, sino que son parte de una forma de ser y de vivir como seres humanos, ¿no? O sea que el trabajador sí puede ser exigido a ser diligente, a ser eficiente, a ser obediente dentro de los marcos del contrato de trabajo, pero también tiene derecho a que se respete su dignidad, su salud, etc. Entonces, yo creo que estamos avanzando lentamente, pero estamos avanzando en esto, ¿no? Pero es un tema que todavía en el Perú es nuevo. O sea, en general, hablar del tema de derechos fundamentales en el Perú, me refiero a la relación laboral, es un tema nuevo. Hablar, por ejemplo, del tema de la protección de la intimidad del trabajador en el centro de trabajo, es todavía un tema nuevo. Es un tema que incluso a veces a los propios sindicatos no les interesa, o por lo menos no lo tienen presente, y entonces no luchan por eso. Menos le vas a exigir al empleador que lo haga. Entonces, es un tema en el que yo creo que tiene que haber una labor, y sí creo yo personalmente que el Ministerio de Trabajo, que tiene una Dirección General de Derechos Fundamentales, que antes no existía, debería a través de esa Dirección General desarrollar una labor muy intensa hacia empleadores y trabajadores. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. De mi experiencia profesional mucho he visto lo que es el acoso moral, pero desde la perspectiva sindical, desde los sindicalizados que acosan al no sindicalizado por su deseo de no afiliarse. Dentro de este escenario estoy viendo un poco lo de la tutela reparadora. Me queda claro de que el demandado debe ser necesariamente, entre ellos, el empleador, porque él es el responsable de la seguridad y salud en el aspecto psicológico. También debería extenderse la demanda al sindicato, o si no es el sindicato, a los trabajadores que forman parte de este acoso. Sí, claro, yo creo que sí. O sea, yo creo que esto no distingue cuál sea el título, la estructura jurídica de la gente. O sea, en el Perú está garantizada la libertad sindical, y eso significa que el trabajador puede o no afiliarse a una organización sindical. Si la organización sindical utiliza métodos de acoso grupal hacia un trabajador, es responsable, claro, conjuntamente con el empleador por haber permitido el ambiente de ese acto. Yo creo que sí, en ese caso tendría que ser sancionado. Porque eso, o sea, la dignidad del trabajador no puede ser afectada ni siquiera en nombre de la libertad sindical, ¿no? Porque es un valor central. Por alguna razón es el artículo 1 de la Constitución. Y bajo ese escenario, ¿se podría plantear una demanda solamente contra el sindicato? Me parece que no, bajo el escenario que usted ha planteado. Necesariamente el empleador tiene que Siempre hay formar parte. responsabilidad del empleador, porque el empleador, se supone que el empleador, a través de esos códigos de conducta, de esas declaraciones y de crear procedimientos internos, debe dejar en claro que no va a tolerar ese tipo de conductas. Y además, en el caso concreto, cuando se produzcan, debe actuar. O sea, en este caso, claro, siempre actuar en relación al sindicato es complicado para el empleador, pero por lo menos tendría que advertir al sindicato, por lo menos tendría, bueno, sé lo que está pasando, y entonces va a haber consecuencias de esto, ¿no? Entonces, por lo menos eso, ¿no? Para mitigar en todo caso su responsabilidad. Pero evidentemente no, la conducta que usted menciona sería también un caso de discriminación, en este caso por el tema sindical, ¿no? Perfecto, gracias. Yo creo que... Profesor, quisiera pedir la consulta. ¿Qué sucede en los casos en los que, habiendo el acoso moral, el trabajador decide, ante el acoso por parte del empleador, es despedido? O sea, no decide irse, sino que se ve obligado, si se quiere, está de por medio la intención del empleador de que el trabajador se vaya, y lo logra
pero no renunciando el trabajador, sino que es despedido por el empleador. El trabajador, estando regulado una indemnización tasada por el despido arbitrario, ¿no? Demanda despido arbitrario, pero a la vez también demanda una indemnización por el daño moral ocasionado durante el tiempo en el que ha sido hostilizado, según, que alega haber sido hostilizado antes de su despido. No obstante que hay vuelvo a repetir, una normatividad que solamente reconoce la indemnización por despido arbitrario cuando demanda en la vía ordinaria laboral, no está regulado en nuestro país la indemnización por daño moral. ¿Sería procedente otorgar una indemnización cuando el trabajador probara con algún medio probatorio o con indicios? Bueno, no sería, yo creo que debería haber algún elemento, si se quiere, como usted decía, un dictamen psicológico como para otorgarle la indemnización por daño moral. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, en primer lugar debo señalar que hoy en día, también de una manera paulatina, ya los jueces están admitiendo que en el caso de una demanda por despido arbitrario se pueda también plantear como una pretensión la de reparación del daño moral. Ya hay, o sea, ya en este momento hay sentencias que están dando un daño moral muy pequeñito, 20.000 soles, 30.000 soles, pero digamos, si nos olvidamos de la cuantificación, lo importante es el hecho. Antes la idea era, en caso de despido, solo procede la indemnización taxativamente establecida por la ley que repara el hecho del despido. No procede ninguna otra. Ese criterio estricto que tenían los jueces ha ido cediendo. Entonces ya en este momento hay jurisprudencia en el sentido de que puede adicionarse una demanda por daño moral, dependiendo lógicamente de las condiciones en que se haya producido el despido, de las causas, de las circunstancias, que es un tema que tendrá que discutirse en cada caso. Normalmente se piensa, y esto lo hemos discutido en varias ocasiones con otras personas, que la figura del acoso moral es más relevante en un sistema en el que hay un grado de estabilidad laboral que en un sistema en el que no lo hay. Es decir, si el empleador, por no haber un sistema de estabilidad laboral, por haber un sistema de despido libre, puede deshacerse del trabajador, bueno, lo más probable es que no lo va a acosar, lo va a votar. ¿Por qué? No tiene ningún problema. ¿Para qué se va a dar el trabajo incluso de acosarlo? Que de todas maneras es un trabajo. Hay que pensarlo, hay que hacerlo. Simplemente lo despide. El problema se da más en sistemas legales en los que el trabajador está protegido. Y entonces, claro, si el trabajador tiene una buena conducta, no hay una causa justa de despido, no hay cómo probarle una falta grave, bueno, hay que salir de él de alguna manera, hay que hostilizarlo, hay que maltratarlo para que el trabajador sea el que se vaya. Entonces, normalmente el acoso moral va a desembocar no en el despido del trabajador, sino en la renuncia del trabajador, o en el que el trabajador renuncia en muchos casos. Los trabajadores que no saben o no conocen el tema del despido indirecto dicen, no soporto, me voy. Mucha gente hace eso y se va. Y bueno, ya es muy difícil que reclame, ¿no? Porque si renunciaste, ya la cosa es más complicada. Pero en el caso del que, bueno, se da por despedido, denunciando una hostilidad, bueno, sí tendría la posibilidad de reclamar una indemnización por el despido y adicionalmente por el daño moral sufrido, ¿no? Doctor, la jurisprudencia chilena reconoce la indemnización por daño moral solamente, dice, ante la violación de cuando hay la concurrencia de hechos lesivos pluriofensivos, o sea, que se den varios hechos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso que yo le planteaba, simplemente el trabajador demanda la indemnización por despido. Acá se considera, y la ley lo establece, que hay una nulidad, por ejemplo, de despido cuando se violan los derechos fundamentales, no así cuando es despedido arbitrariamente
¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿en qué situaciones nos encontraríamos ante la ocurrencia de causales o de lesiones de derechos fundamentales pluriofensivos? Bueno, tendría que probarse en el caso del acoso moral que el despido es la consecuencia, ¿no? O sea, que el empleador primero acosó, realizó una labor de acoso y finalmente encontró... Normalmente eso puede ser ya una situación desesperante, es decir, el empleador hostiga al trabajador, pero el trabajador no se va, entonces encuentra cualquier pretexto y lo despide. El despido está mal hecho. El trabajador prueba que la falta grave no existe, ¿no? O sea que el hecho justificatorio no existe y que por tanto el despido es arbitrario y que previamente el empleador lo hostigó, yo creo que si prueba eso podría pedir una indemnización por daño moral. En ese caso sí.